¿Se creen muy rudos? Yo soy peor. Por años el cine, la literatura y la televisión han retratado las fugas de prisión como actos heroicos, como una lucha de los más débiles contra las injusticias del sistema penal. Ejemplos sobran. En 1963, Steve McQueen, Charles Bronson y James Garner protagonizaron The Great Escape. En el 89, Sylvester Stallone y Kurt Russell reunieron sus talentos en la cinta de acción Tango y Cash. Y Stallone repitió la temática el mismo año con Look Up, o Condena Brutal como se le conoció en América Latina. Nicolas Cage protagonizó en el 97 Con Air, donde la fuga de reos sucedió en un avión sobre Las Vegas. Y no podemos dejar fuera The Shawshank Redemption, o Sueño de Fuga, con Tim Robbins y Morgan Freeman. Y El Fugitivo, que en los 60 debutó en la televisión y 30 años después, Hollywood se encargaría de llevarla a la pantalla grande. Sin embargo, las fugas de prisión no siempre son tan heroicas ni afortunadas. En Amorfo te presentamos los casos más relevantes y misteriosos que se han documentado de gente que escapa a su condena. Amorfo. La isla de Alcatraz. Estuvo en funciones como prisión por más de 30 años. El mismo gobierno de Estados Unidos afirma que nunca se documentó evasión de presos, aunque sí reconoce que tiene registros de 14 intentos sin éxito y con resultados fatales para los presos. El 11 de junio de 1962, la seguridad de la legendaria cárcel fue vulnerada por primera vez. Los hermanos John y Clarence Englin, junto con Frank Morris, utilizaron papel, pelos y jabón para armar muñecos y simular que seguían en sus celdas, mientras escapaban por un túnel que cavaron con cucharas. Se cree que se lanzaron a las gélidas aguas de la bahía en una balsa improvisada. Sus cuerpos nunca fueron localizados, lo que dio pie a cientos de historias. En 1979, Clint Eastwood protagonizó Alcatraz, Fuga Imposible, filme basado en la misteriosa leyenda de los tres que escaparon de una de las prisiones más seguras de todos los tiempos. La fuga de Elmira. En los últimos meses del 2002, Timothy Bale, condenado a 30 años de prisión por asesinato, robo y violación, junto con Timothy Morgan, sentenciado a una pena de 35 años por asesinato, idearon uno de los planes más increíbles para escapar de la prisión de Elmira en Nueva York. Durante más de 6 meses, vulneraron un ducto de aire acondicionado que comunicaba al edificio de presos con una de las torres de vigilancia. Sus únicas herramientas: tornillos afilados, una masa y algunas sábanas. La noche del 9 de julio del 2003, dejaron en sus camas unos muñecos hechos con restos de tela para que los guardias no notaran su ausencia e iniciaron su intrépida misión. Arrastrándose por el ducto, lograron llegar hasta la torre de vigilancia para utilizar las sábanas como cuerda para descolgarse por la pared de la penitenciaría. Al momento de saltar, Bale se lesionó una pierna, lo que dificultó su huida. Cuando las alarmas se activaron, ambos presos ya habían robado una camioneta con el objetivo de llegar a la ciudad de Nueva York. La persecución terminó solo unas horas después y los reos fugados fueron reubicados en prisiones de máxima seguridad. Una recompensa de $2 millones. En 1975, Joan Deborah Byron, mejor conocida como Assata Shakur, una extremista por los derechos de las personas negras de los Estados Unidos, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de un policía, robo de banco, secuestro y terrorismo. La mujer escapó de la prisión en Clinton, New Jersey, apoyada por un comando que ingresó a las instalaciones, neutralizó a los guardias, la liberó y entregó a un equipo de fuga. El FBI afirma que Assata Shakur se esconde desde entonces en Cuba y el gobierno de Estados Unidos ha solicitado su captura y extradición sin éxito. El FBI la incluyó en su lista de terrorismo mundial y ofrece una recompensa de $2 millones a quien ofrezca información que ayude a su captura. El caso Ted Bundy. Pocos casos tan sanguinarios y violentos como el de este asesino serial estadounidense. Secuestro, violación y asesinato son los cargos por los que fue condenado a la silla eléctrica en 1989.
pero 12 años antes logró burlar a las autoridades en un par de ocasiones. La primera en 1977, cuando estando en la prisión del condado de Garfield, Colorado, solicitó un permiso especial para defenderse él mismo de los casos por los que fue acusado. Recibió el permiso para visitar la biblioteca local y, aprovechando un descuido de los guardias, saltó por la ventana del edificio. 6 días después fue reaprendido cuando intentaba huir en un carro robado. El mismo año, en diciembre, logró trepar hasta el techo de la cárcel para saltar desde ahí y huir, siguiendo con sus sangrientos crímenes por un par de meses más. El 24 de julio de 1979 fue sentenciado a la pena de muerte en la silla eléctrica. Tras 10 años de amparos y recursos legales, el asesino serial se encontró con la muerte en 1989. 2 fugas del Palacio Negro. Por más de 70 años, el Palacio de Lecumberri fue la prisión más famosa de México. De sus celdas y pasillos se han escrito cientos de historias, algunas muy obscuras. Esta penitenciaría fue inaugurada en 1900 y se tiene registro de 2 fugas. La primera fue el muy sonado caso del mafioso y narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón, capturado en 1975 y fugado tan solo un año después a través de un túnel de más de 400 metros que atravesó el patio de la prisión y una calle colindante hasta llegar a una casa que se ubicaba justo enfrente. Ahí, las autoridades encontraron todas las herramientas necesarias para la perforación que sus secuaces realizaron en solo 2 meses. El siguiente caso de fuga sucedió también en 1975, cuando el narcotraficante estadounidense Dwight Walker salió por los pasillos principales del Palacio Negro vestido de mujer y sin que nadie lo detuviera. En ambos casos se sospecha de corrupción y ayuda de las mismas autoridades de la prisión, que dejó de funcionar como tal en 1976. El Chapo. Para cerrar, es obligatorio hacer mención de las 2 fugas que concretó uno de los narcotraficantes más sanguinarios de todos los tiempos. El 9 de junio de 1993, Joaquín Guzmán fue capturado en la frontera de Guatemala con México. Mientras se llevaba su proceso, estuvo internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Altiplano. 2 años después fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde se fugó en 2001 escondido en un carro de lavandería. Posteriormente, se determinaría que en su fuga participaron 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario. 13 años después, el Chapo Guzmán fue detenido por elementos de la Marina Armada de México en Mazatlán, Sinaloa. La noche del 11 de julio del 2015, el Chapo Guzmán volvió a fugarse, en esta ocasión en el penal del Altiplano. En el video proporcionado por las autoridades se observa que Guzmán Loera se aproxima al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde un pequeño muro de la regadera provoca un punto ciego, exactamente donde se localizó la entrada del túnel por el que se fugó el narcotraficante. En un trabajo que requirió ingenieros expertos, mucha paciencia y la complicidad de las autoridades. Hasta aquí el recuento de Amorfo de las fugas de prisión más increíbles. En los comentarios escríbenos de qué otro caso similar te acuerdas. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y comparte nuestros videos. Hasta la próxima, en una historia más de